Eh, a continuación estará con nosotros Carlos Guevara, venezolano. Se encuentra, valga la redundancia, en Venezuela. Carlos es TCU en radiodiagnóstico de la Universidad Rómulo Gallego, técnico radiólogo en las áreas de tomografía computarizada y resonancia magnética del Hospital de Clínicas Caracas y del Centro Médico de Caracas, Venezuela. Especialista en reconstrucción de imágenes médicas en estaciones de trabajo, curso de resonancia magnética avanzado dictado por EduImagen. Él estará con nosotros con el tema de protocolo de imágenes de tomografía y resonancia magnética en el manejo de stock. Bienvenido, hermano. Espero que disfrutes tu propia charla. Cuídate mucho. Muy bien, muy buenas tardes. Muy agradecido por la invitación que nos presentó el comité organizador de este primer congreso virtual venezolano internacional de radioimagenología, un evento, como lo hemos conversado ya en privado, bastante necesario, estaba un poco descuidado en los últimos años esta parte del gremio de las imágenes, lo que somos licenciados, técnicos, tecnólogos en imágenes. De verdad, realmente necesario este espacio y, por supuesto, prestos inmediatos a la colaboración. Para quienes no me conocen, mi nombre es Carlos Guevara, soy TSU, técnico superior universitario en radiodiagnóstico, egresado de la Universidad Nacional Rómulo Gallego. Me desempeño en las áreas de tomografía y resonancia magnética en el Hospital de Clínicas Caracas. Tuve también experiencia en Centro Médico de Caracas, vamos en San Bernardino, con tomografía. Tengo experiencia en equipos de la casa General Electric, tanto tomografía como resonancia magnética. En Centro Médico de Caracas hay tomógrafo de la marca General Electric y resonador de la marca Philips. Allí tuve la oportunidad de aprender de la plataforma de esta otra casa comercial. No tengo conflicto de interés con ninguna casa comercial, trabajo por mi cuenta propia. También realizo reconstrucciones en estaciones de trabajo. He viajado fuera de Venezuela con la empresa EduImagen para hacer aplicaciones en las áreas de tomografía y resonancia magnética, igualmente con sistemas de inyectores en tomografía y resonancia magnética. El tema que vamos a traer hoy, muchos preguntarán stroke, ¿qué significa esto? O ictus. También manejamos la terminología, se puede conocer como ACV, SB, accidente cerebrovascular, evento cerebrovascular. ACV, SB, indistintamente como lo conozcamos, un ictus o stroke, es la segunda causa de muerte según la OMS que presentan los pacientes. Es la segunda causa de demencia y es la primera causa de invalidez permanente. Muchos de los que hemos estado en servicios de emergencia, prestando servicios, sabemos que cuando llegan este tipo de pacientes debemos actuar rápido, bien sea pacientes que llegan de forma ambulatoria, algo que vimos mucho acá en Venezuela, siempre las ambulancias, los carros particulares con familiares dando vueltas por la ciudad, buscando dónde poder hacer una tomografía o una resonancia magnética para poder atender un paciente. Entonces, es un tema de salud pública, no solo por las consecuencias, las secuelas que deja, sino el costo a nivel sanitario, tanto para los sistemas de salud como para los propios familiares, atender las secuelas de este tipo de eventos. Una isquemia, cuando nos referimos a qué es una isquemia, no es más que simplemente una interrupción o una disminución del flujo sanguíneo a nivel cerebral. Por supuesto, lo podemos tener intestinal, a nivel cardíaco, pero lo que nos llama en esta presentación a nivel cerebral. Vamos a tener por distintas causas, que más adelante vamos a mencionar algunas, una interrupción, una insuficiencia del flujo sanguíneo. Esta insuficiencia del flujo sanguíneo va a producir un denominado infarto que puede que deje o no secuelas neurológicas en el paciente. Todos estos síntomas son de aparición súbita y pueden ser muy variados. ¿Cómo podemos, a grosso modo, clasificar
el grueso o todo este tipo de eventos que nos van a llegar. De todos los ictus SB o ACV, el 20% son hemorrágicos. De este 20% hemorrágico vamos a tener un 12% de hemorragias intracerebrales, puede ser normal o mayoritariamente una crisis hipertensiva, y un 8% de hemorragia subarachnoidea, en la mayoría de los casos por una ruptura de aneurisma. Un aneurisma cerebral. El 80% de todos estos eventos es isquémico. Aquí estamos dándole mayor importancia a todos estos tipos de eventos. Los eventos isquémicos pueden ser aterotrombóticos, lacunares, cardioembólicos. Ahora con patología post-COVID se han presentado muchos de estos tipos de eventos, tanto hemorrágicos, recordamos que tenemos pacientes con mucha carga de anticoagulantes, igualmente mucha carga de fármacos que pueden producir embolismos pulmonares y terminamos generando un ictus. Algunos de los síntomas que se van a presentar mayoritariamente: un deterioro neurológico progresivo, cuando son pacientes normalmente cardiópatas o hipertensos. Este tipo de pacientes tiene ya antecedentes conocidos como diabetes, tabaquismo, síndrome metabólico o han tenido ya antecedentes de un evento isquémico transitorio o silente. Otros signos son como desviación de rasgos faciales. Igualmente vamos a tener debilidad en miembros superiores, inferiores, soplo carotidio. Todos estos tipos de cambios son alarmas que deben activarse en el núcleo familiar para atender prontamente a un paciente con un presunto ictus. ¿Por qué me refiero a que debe ser prontamente atendido? Cuando activamos el código ictus, seguramente muchos han escuchado la frase de el tiempo es cerebro, la ventana terapéutica para poder hacer una reversión o un tratamiento con terapia endovascular, con un buen equipo en un centro de salud. Vamos de 4 o 5 horas para una terapia endovenosa, de 6 hasta 8 horas para poder revertir con una terapia intraarterial y posterior a 10 horas con una terapia intraarterial en caso de eventos en fosa posterior. ¿Por qué? Porque tenemos por el polígono de Willis una compensación del circuito anterior. Me permito hacer un alto en esta parte, ya que he tenido la dicha de formarme en Hospital de Clínicas Caracas, y allá de verdad que está un pionero en todo este tema de la terapia endovascular, que es el doctor Oscar Solís, con su equipo de terapia endovascular. Está el doctor Jaime Wilder, el doctor Enrique Manucia, y oye, de verdad que vimos la experiencia de pacientes que llegaban con un evento isquémico, un ictus, con un deterioro neurológico bien marcado. Hacíamos los estudios pertinentes, tomografía, angiotomografía, perfusión cerebral, resonancia magnética, estaban dentro de la ventana terapéutica, y luego de la terapia que realizaba el equipo de terapia endovascular del doctor Solís, estos pacientes tenían una progresión bastante favorable, tenían una recuperación asombrosa. Igualmente en el Centro Médico de Caracas en San Bernardino está el equipo del doctor Bernardo Lander para la terapia endovascular, que son 2 centros que con los ojos cerrados como referencia se activa el código ictus. Con todas las de la ley se hace un buen protocolo de stroke. Igualmente tuve la oportunidad en República Dominicana, en Santiago de los Caballeros, en Clínica Plaza Las Coroninas, de conocer a un neurocirujano, el doctor Cosme Villamán, que él estaba haciendo la terapia por trombectomía posterior a 24 horas de ocurridos los eventos, ocurridos los síntomas. Igualmente el doctor tenía casos de respuesta satisfactoria posterior a 24 horas con trombectomía. Entonces, fíjense que debemos actuar bastante rápido. Se habla que en 2 horas de interrupción de flujo sanguíneo mueren más de 2 millones de neuronas, que son totalmente irreversibles. El código ictus, cuando hablamos de código ictus, normalmente cuando ocurren los síntomas, los signos,
de las primeras alarmas, debemos o llamar a un servicio de emergencia para trasladar al paciente y recibir los primeros llamados de atención, o en muchos casos simplemente los familiares los trasladan a un centro de salud. ¿Por qué coloco la flecha y a dónde es donde principalmente está orientada esta pequeña disertación? A nosotros acá como profesionales de las imágenes. Fíjense que inmediatamente que el paciente ingresa a un servicio de urgencias, antes de tomar el laboratorio y otro tipo de pruebas, luego de la evaluación del equipo de ictus en el servicio de emergencia, inmediatamente estamos realizando imágenes, bien sea tomografía, bien sea resonancia magnética, siempre de acuerdo a la indicación médica según la evaluación con los signos clínicos que haya ingresado el paciente. Entonces, luego que ingresamos acá a esta parte de imágenes, nos tenemos una gran disyuntiva. ¿Cuál es el equipo que tenemos versus el equipo que desearíamos tener? Aquí, por supuesto, que quisiéramos tener los equipos de resonancia magnética que presentó José Andrés, que presentó ahora Leonardo, o el tomógrafo espectral que presentó el amigo Felipe Allende. Quisiésemos tener todo el equipo de neurocirugía, de terapia endovascular, todos los fármacos y todos los recursos ilimitados para atender a nuestros pacientes. Pero debemos siempre adaptarnos y trabajar con todas las herramientas disponibles. Como ya han mencionado otros compañeros en las disertaciones del día de hoy, siempre vamos a dar el mejor uso y el uso más intuitivo a todas las herramientas de las que dispongamos nosotros en el momento. Afortunadamente, en los centros que he estado en Clínicas Caracas y en Centro Médico San Bernardino se cuenta con servicios de tomografía y resonancia magnética a las 24 horas del día. ¿Cómo podemos manejar entonces nosotros este tipo de eventos a nivel de imágenes? Tenemos las dos herramientas, tenemos la tomografía computada y la resonancia magnética. En la tomografía computada, lo de entrada, podemos hacer una tomografía de cráneo simple. La tomografía de cráneo simple puede darnos algunos aspectos de el tipo de eventos que pueda o no presentar un paciente. Si queremos ir un poco más allá, hacemos una angiotomografía y luego podemos dar un paso un poco más allá de una perfusión cerebral por tomografía. Vamos a detallar un poco más adelante todos estos aspectos. Igualmente, podemos hacer resonancia magnética. La resonancia magnética cerebral simple, por supuesto, no puede faltar la estrella del ictus, que es la difusión por resonancia magnética. Podemos ir un poco más allá, un paso más allá, hacer una angioresonancia magnética cerebral con tiempo de vuelo, sin medio de contraste. Y también contamos con la herramienta de la perfusión por resonancia magnética. Comparando, haciendo diferencias entre ambas técnicas, la tomografía, por supuesto, hacemos el uso de radiaciones ionizantes, que no lo utilizamos en la resonancia magnética. La resonancia magnética la podemos adquirir en cualquier plano. Tenemos la mejor resolución de contraste para tejidos blandos. La tomografía, por el contrario, tiene una mejor resolución temporal. Si bien la resonancia magnética, por supuesto, que ha ido evolucionando con técnicas de disparo mucho más rápido, esto siempre está en constante mejora, pero vamos a tratar de considerar un poco la plataforma o la base de equipos que están instalados actualmente y que son la mayoría con los que se van a atender a estos pacientes en código ictus. ¿Ok? Un aspecto importante para hacer estudios vasculares en tomografía necesitamos un medio de contraste a base de yodo. Y para resonancia magnética podemos hacer tiempo de vuelo, no necesitamos un medio de contraste para hacer estudios vasculares. La tomografía, tenemos el inconveniente de la alergia al yodo, la resonancia magnética, las prótesis mecánicas y los marcapasos. Dicho esto y un poco lo que vimos anteriormente, surge la pregunta que siempre va a estar en el tapete, ¿qué es mejor, la tomografía o la resonancia magnética? Y aquí siempre nos vamos, ¿qué técnica es mejor? ¿Comparar la tomografía o la resonancia magnética cuando estamos en código ictus? Y subrayo esta última parte, no estamos haciendo estudios electivos, no estamos haciendo estudios por consulta externa, estamos actuando de manera rápida en código ictus. ¿Quién es mejor, la tomografía o la resonancia magnética? Simplemente vamos a utilizar la que mejor venga en cada caso. La tomografía computada, esta imagen hace unos días atrás se cumplieron 50 años del primer scan por tomografía que lo realizó Sir Godfrey Hounsfield, una imagen de su cráneo, una tomografía de cráneo
que él mismo realizó en este equipo EMI Mark I. Así comenzamos y así vamos, siempre mejorando la resolución y siempre disminuyendo la dosis. El último equipo instalado en Centro Médico San Bernardino, un equipo General Electric Revolution Evo, el primero de esta clase de la marca que se instala en Venezuela, un equipo que te sorprende con la disminución de la dosis y todas las herramientas de disminución de dosis con que cuenta, sin desmejorar, gracias a los filtros iterativos, la calidad de imagen del paciente. Un equipo que tuvimos bastante dicha de jugar, y ahora que justamente Alexis estaba comentando de las reconstrucciones 3D y 4D, me recuerdo que estuvimos en aplicaciones, estuvo casualmente Leonardo acá en Venezuela, hicimos como prueba equipos de base 64 cortes, pero virtualmente, por solapamiento, podemos llevarlo hasta 384 y hasta 500 cortes. Hicimos estudios en 4D reales. Podemos hacer con una sola inyección, un solo bolo de contraste, una perfusión o una angiografía con fases dinámicas y reconstruirlas todas en simultáneo. De verdad que es una maravilla cómo ha ido evolucionando la tomografía. ¿Qué vamos a necesitar para hacer un estudio por tomografía? Por supuesto, el escáner, un tomógrafo, multicortes preferiblemente, aunque aún quedan por allí algunos equipos, 2 cortes, 4 cortes, pero siempre la resolución no es la más óptima para la calidad que se requiere hoy en día en estos estudios. Si vamos a hacer estudios de angiografía, estudios de perfusión, vamos a necesitar un inyector preferiblemente de doble cabezal, ya que hemos visto como los que explicó Jesús, como los que explicó Beatriz, para ayudarnos o apoyarnos en la solución salina y disminuir la cantidad de medio de contraste empleado. Y por supuesto canalizar una vía venosa, una línea venosa, preferiblemente antecubital, aunque en código ictus muchas veces lo que nos llega es un catéter 22 o 24 en el dorso de la mano, y debemos trabajar con eso. La tomografía computada, cuando nos vamos al protocolo Stroke, para descartar una hemorragia intracraneal, una hemorragia cerebral, tiene el mayor porcentaje de sensibilidad, está sobre el 90% de especificidad en los eventos hemorrágicos. Entonces, cuando un paciente tiene clínica, tiene pérdida de la conciencia súbita, vómitos en escopeta, este tipo de signos como fotosensibilidad, pérdida súbita de conocimiento, y tenga clínica de un evento hemorrágico, de entrada el gol estándar sigue siendo la tomografía. Por lo rápido podemos hacer un scan de óptima calidad que nos va a durar unos 5 o 6 segundos, incluso pudiésemos hacerlo en menos tiempo. Siempre vamos a apoyarnos en todas las bandas, en todas las correas que tiene el equipo para sujetar al paciente. Muchos de estos pacientes no colaboran y por supuesto que es algo totalmente involuntario. Aquí es donde debemos hacer empleo de todos los artilugios que vamos aprendiendo en el tiempo, no solo con las correas, no solo con las bandas de seguridad que tiene el equipo, muchas veces hasta con el amigo, el mejor amigo del técnico en estas emergencias, que es el adhesivo para fijar la cabeza del paciente. En la tomografía de cráneo simple no solamente podemos valorar lo que es el evento hemorrágico, un evento isquémico, y esta gráfica me recuerda a la escala Aspect que siempre el doctor Solís la tenía en su sala de lectura, y el doctor Lander, Bernardo Lander, igualmente en su sala de lectura en el servicio de imágenes tiene el score de Aspect. Y siempre recuerdo los médicos, los que están haciendo el fellowship de imágenes, cuando llegaba una emergencia, inmediatamente miraban la tomografía de cráneo y miraban la escala de Aspect para ir puntuando, y así es como se van fogueando en todo este mundo de las imágenes. En el evento isquémico, por supuesto, hay varios signos como la arteria hiperdensa, creo que es uno de los más notorios muchas veces cuando se nos presenta un evento del tipo isquémico por tomografía, y podemos cotejar si este paciente requiere posiblemente resonancia magnética con técnica de difusión, o podemos ir un poco más allá si no disponemos en el centro de un resonador, si necesitamos hacer una angiotomografía. Igualmente como la pérdida o la simetría de los surcos corticales, siempre a nivel de los valles silvianos, que ocurren más del 90% de los eventos isquémicos, debemos prestar especial atención en esa región.
Los eventos isquémicos no es un proceso inmediato, simplemente son procesos que van acentuándose o marcándose en el tiempo. Acá en esta gráfica podemos ver un mismo paciente por controles subsiguientes, cómo fue o cómo se va mostrando un área de hipodensidad a nivel del cerebro. Entonces, muchos pacientes también inicialmente podemos tratarlos en código ictus con resonancia magnética, pero luego si el cuadro va empeorando y el paciente requiere de ventilación mecánica, asistida y de otros tipos de cuidados que son un poco problemáticos para llevarlos a resonancia magnética, podemos hacer un seguimiento bien sea por tomografía. Por tomografía simple podemos ir evaluando cómo va mejorando o no nuestro paciente. Si este paciente lo vamos a seguir atendiendo por tomografía y no contamos con resonancia magnética en nuestro centro, podemos tener un protocolo de trabajo de entrada de tomografía de cráneo simple, angiotomografía de cráneo y perfusión cerebral por tomografía. Entonces, cuando pasamos a la angiografía cerebral en el protocolo Stroke, fíjense que acá en el recuadro azul no me estoy limitando hasta la base del cráneo, si bien lo que estamos básicamente orientándonos en los vasos principales del polígono de Willis. Si estamos haciendo la adquisición, podemos ir un poco más allá y ya les voy a mostrar el por qué. Podemos adquirir desde aproximadamente la carótida como nuestras imágenes. Incluso hay equipos, cuando está el equipo de terapia endovascular, les gusta que tomemos las imágenes de la angiotomografía desde el callado aórtico. ¿Ok? Acá una recomendación, pues si vamos a hacer la angiotomografía, de los caudales recomendados según el calibre de la línea venosa que tenga el paciente que estamos estudiando. Pues preferiblemente lo ideal para nosotros, un catéter 18 Gauss, que lo tengamos antecubital, pero como les dije, muchos de estos pacientes por pobres condiciones y poca colaboración normalmente nos llegan con una línea venosa calibre 20, incluso hasta calibre 22, lo cual no es una limitante para atender a nuestros pacientes. Siempre debemos adaptarnos a los protocolos de trabajo. ¿Qué podemos recomendar para una angiotomografía cerebral? Simplemente con 50 o con 60 cc de medio de contraste podemos obtener una buena fase arterial y tardío podemos hacer incluso una fase compensatoria, una fase venosa. Podemos complementarnos, como ya hemos visto en otras presentaciones, con solución salina. Si tenemos de elección un catéter 18 Gauss de línea venosa, podemos inyectar a un caudal de 5 cc por segundo. Fíjense acá un poco de muestra las imágenes que estamos haciendo por angiotomografía, que podemos evaluar. Fíjense en la imagen superior izquierda como tenemos una discontinuidad en la vascularización de la arteria cerebral media izquierda. Lo estamos viendo el mismo paciente en la imagen izquierda inferior. Fíjense como hay un déficit de llenado, entonces estamos simplemente en un trombo. Podemos hacer múltiples reconstrucciones de estas imágenes multiplanares, imágenes 3D. Siempre las imágenes 3D son muy bonitas, son muy vistosas, son las que llevamos a cualquier congreso, pero recuerden que las imágenes que nos dan el diagnóstico real son las imágenes multiplanares, las imágenes MPR. Entonces la angiotomografía nos sirve simplemente en los pacientes de código ictus para valorar la correcta o la vascularización colateral al evento isquémico. Entonces, esto es muy importante para el equipo de terapia endovascular, valorar la vascularización en la circulación colateral al área donde se encuentra el evento isquémico. En la gráfica anteriores les había mostrado hacer la adquisición hasta la carótida común, o incluso a algunos médicos les gusta hacer la adquisición hasta el nivel del callado aórtico. ¿Por qué? Porque cuando se trata de un evento transitorio, un ictus transitorio, la mayoría tenemos esta causa o este origen. Luego de la bifurcación de la arteria carótida, la carótida interna, podemos tener placas mixtas, placas duras, placas blandas de ateroma, que van a producir una disminución, una estenosis significativa de la circulación del polígono que puede producir un evento transitorio. Entonces siempre es muy importante
tomar esto en consideración, que podemos ir un poco más allá y tomar las imágenes desde la carótida común. Igualmente, esta información le sirve al equipo de terapia endovascular si se trata de un evento hemorrágico por posible ruptura de aneurisma. Ellos pueden planificar si hay vasoespasmo y pueden inmediatamente decidir si pueden hacer una arteriografía transcatéter o deben esperar a que mejore la condición y la calidad de los vasos. Luego de una angiotomografía, ¿qué podemos hacer dentro del protocolo Stroke? La perfusión por tomografía. ¿Okay? La perfusión que nos va a permitir o que nos va a mostrar una perfusión cerebral. Simplemente la microirrigación sanguínea del parénquima cerebral y nos permite obtener información cualitativa, visible y cuantitativa en número a nivel de unidades Hounsfield y a nivel de unidades de medida distintas de volumen, de flujo de tiempo, cuál es la condición del parénquima cerebral. Fíjense esta imagen que está acá abajo a la derecha, simplemente son mapas de perfusión y estos simplemente son cosas meramente comerciales, tratan de asemejarla a una difusión por resonancia magnética, lo cual no, por supuesto no es real, pero son cosas comerciales siempre que brindan este tipo de herramientas. Acá les coloqué algunos parámetros considerables siempre en la perfusión cerebral por tomografía. Se trata de un estudio que emplea altas dosis de radiación. Ok, no está o no debería tener indicación en niños. Se trata de mucha radiación. Vamos a trabajar con 1 kilovoltaje, el más bajo que nos permite el equipo, 80 kbp, y eso igualmente, intrínsecamente, como comentó Jesús con la presentación de angiografía de miembros inferiores, va a penetrar menos el contraste y nos va a permitir un mayor realce del medio de contraste en nuestras fases, ¿ok? Vamos en lo posible a evitar irradiar el cristalino del ojo, bien sea podemos angular el gantry o podemos colocar al paciente con la cabeza en una posición que nos permita evitar hacer la incidencia directa del haz de rayos X sobre el cristalino del ojo. Este tipo de eventos, tanto por el medio de contraste como por la dosis de radiación, siempre debe estar presente el médico y siempre debe estar autorizado por el médico. En Clínica Caracas, estos pacientes siempre estaba el doctor Solís presente con estos estudios y él mismo lo dirigía. Esta imagen corresponde a un equipo, el que están viendo en la foto, un tomógrafo 64 cortes, el primero que instaló General Electric en Venezuela, en el Hospital de Clínicas Caracas. No se encuentra operativo este equipo y permitía solamente un haz de 4 centímetros de parénquima cerebral de barrido. Entonces debería estar bastante bien limitado y bastante bien dirigido nuestro protocolo de perfusión cerebral. ¿Qué es lo que necesitábamos visualizar allí? Simplemente el paso al bolo de contraste en el parénquima cerebral. Algunos protocolos recomendados por el propio fabricante para la inyección del medio de contraste. A elección o de preferencia vamos a utilizar un contraste con mayor concentración de moléculas de yodo de 350 a 350 miligramos por mililitro, y acá en negrillas colocamos lo que sería el ideal si contamos con un catéter, una línea venosa de 18 Gauss. Para la perfusión vamos a utilizar 40 ml de contraste con un caudal de 4 cc por segundo. Y el tiempo de exploración para la perfusión cerebral es aproximadamente 45 segundos bajo estos parámetros técnicos. ¿Por qué? Es el tiempo necesario para tener imágenes sin contraste, imágenes con el bolo de contraste en fase arterial y el bolo de contraste en fase venosa o de compensación. ¿Ok? Siempre debemos estar pendiente con el catéter que estamos utilizando y con el medio de contraste del que disponemos nosotros para la inyección. Acá unas mismas ventanas de estos protocolos que manejamos. Fíjense que lo hacíamos en un modo de cine axial, la adquisición, imágenes axiales. Fíjense el KB y el miliamperaje, una dosis bastante baja, tomando en cuenta el tiempo de exposición constante de 45 segundos. Y esta otra pantalla es la evolución de la tomografía, lo que nos permitía el modo shuttle o el modo del movimiento de la mesa, que nos permitía expandir el área de cobertura en la perfusión cerebral de 4 centímetros a 8 centímetros. Incluso
Podemos llevarlo en algunos equipos con base 64 cortes un poco más allá, hasta unos 12 centímetros. Esto, por supuesto, en equipos de doble energía, en equipos de 128 canales, equipos de 540, simplemente no tienen esta limitante, ya que te permiten hacer una adquisición de 12 hasta 16 centímetros del cerebro. Entonces no hay la limitante del movimiento de la mesa y de la restricción de la cantidad de cortes donde los debemos o donde los podemos dirigir. Acá quiero hacer un aparte, ya que estoy mencionando que vamos a inyectar medida de contraste tanto para la angiotomografía como para la perfusión cerebral. Muy importante esto que les voy a decir, es que siempre que hagamos la inyección del medio de contraste, debe estar presente siempre, sine qua non, el médico radiólogo. Nunca inyecten contraste, nunca estén inyectando contraste sin la presencia del médico. Siempre presente el médico. Más de una ocasión me tocó, llegaron pacientes al servicio, una aneurisma rota, le hacía la hemorragia, se visualizó una hemorragia intraparenquimatosa, o una crisis hipertensiva, y si no estaba el médico presente en el servicio, el paciente se regresaba al área de emergencia. Entonces, siempre pendientes con esto, el médico debe estar presente. No inyecten contraste ustedes solos en el servicio. Esto tiene consecuencias médico-legales. En la perfusión cerebral, en el protocolo de Stroke, vamos a obtener distintos mapas funcionales. Básicamente los más importantes o los que tienen mayor utilización son el mapa de volumen sanguíneo, que nos va a dar un estimado de la cantidad de sangre por unidad de tejido. Tenemos unos valores normales y siempre que trabajemos perfusión cerebral, estos mapas los vamos a hacer contralaterales, donde vamos a colocar unidades de medida donde está la patología del paciente. Inmediatamente contralateral vamos a colocar valores de referencia que deberían demostrar lo que es la normalidad. ¿Ok? Igualmente allí vamos a valorar lo que es el flujo sanguíneo, los mapas de flujo sanguíneo, que es la cantidad de sangre que está circulando por unidad de tiempo en el parénquima cerebral. Igualmente vamos a valorar, yo creo que este es uno de los que por lo menos los médicos les prestan más atención, que es el tiempo de tránsito medio. El tiempo de tránsito medio es la unidad de tiempo o el tiempo que tarda el medio de contraste o el bolo de contraste en entrar en arteria y en entrar en vena, todo lo que es el tránsito del tejido cerebral. Fíjense que en este mapa tenemos un paciente con evento con relación del tiempo de tránsito medio a nivel de base de cráneo, acá del lado derecho, fíjense, el lado izquierdo contralateral, vemos algunas medidas, y fíjense que el tiempo de tránsito medio es bastante mayor. Entonces nos está indicando que hay presencia de un evento del tipo isquémico en esa zona. Muchos de estos pacientes tuvimos la oportunidad en Hospital de Clínicas Caracas, mientras se hacían los protocolos, de adquirir siempre la tomografía simple, la angiografía y la perfusión. Algunos fueron correlacionados con resonancia magnética. Este creo que fue uno de esos casos, en donde fíjense donde tenemos los principales indicadores de la perfusión cerebral que nos están mostrando alteración. Se validó con imagen por resonancia magnética, donde la técnica de difusión mostraba que había restricción de la difusión en la misma área donde se correlacionó la imagen por la perfusión cerebral por tomografía. Como les estaba hablando hace poco, en los equipos de reciente generación o de nueva generación, o equipos 128 canales, 540, o los equipos que tienen shuttle, como el equipo Revolution del Centro Médico de Caracas en San Bernardino, pueden hacer movimiento dinámico de la mesa. ¿Cuál es la ventaja que nos permiten estos equipos? Que con una sola inyección, un solo bolo de contraste, podemos hacer perfusión cerebral y angiografía. A partir de una serie de imágenes, podemos con esa misma data reconstruir angiografía en la fase que prefiramos, en una fase arterial temprana, una fase arterial media, una fase venosa, y igualmente generar o gestionar los mapas de perfusión cerebral con un solo bolo de contraste, una sola inyección
de contraste y en todo el volumen del parénquima cerebral. Los mapas de perfusión que nos van a permitir, que nos van a mostrar los mapas de perfusión, simplemente nos van a permitir o le van a permitir al equipo de terapia endovascular proyectar cuál es el área afectada y cuál es el área rescatable, el área que pueda ser rescatada. Entonces, básicamente esto es lo que nos permiten las herramientas que podemos hacer por tomografía en el protocolo Stroke. Tomografía simple, angiotomografía y perfusión por tomografía. Ahora si nos vamos al área de la resonancia magnética, que podemos hacer en resonancia magnética. Ya salimos de Messi y ahora vamos con Cristiano. Siempre recordemos, a manera de resumen, los principios físicos de la resonancia magnética, contraste potencial en T1 y en T2, que vamos a ver en T1 y que vamos a ver en T2, que vemos blanco en T1 y que vemos blanco en T2. Siempre debemos mantener ese norte de esos parámetros porque a partir de allí es que vamos a comenzar a formarnos como profesionales en el área de la resonancia magnética. Pero siempre antes de entrar en materia, en el protocolo de Stroke, todo el mundo está corriendo, todos quieren atender primero al paciente, pacientes que vienen en oxígeno, pacientes que vienen en malas condiciones, y debemos evitar este tipo de accidentes. Recordemos que el imán, el campo magnético, está activo todo el tiempo, las 24 horas. Y este tipo de pacientes, como ya les dije, muchos vienen a la carrera, todos quieren ser protagonistas, todos quieren figurar, vienen con oxígeno, vienen con algún tipo de ventilador mecánico, y algunos dicen muchas veces, no, es que ese ventilador es apto o ese ventilador puede entrar en resonancia magnética. Ok, siempre pendientes de este triangulito amarillo en letras negras. Hay aparatos o dispositivos que son condicionados a resonancia magnética. Pueden entrar, pero bajo ciertos parámetros. Entonces siempre debemos estar pendientes. Pacientes muchas veces tienen marcapasos. El marcapasos puede que sea apto para resonancia magnética. Ok, estamos de acuerdo. Pero debe ser programado o debe ser el marcapasos adaptado a un modo marcapasos o a modo de resonancia. Si estamos en un código ictus y debemos actuar rápido, posiblemente el técnico no llegue el mismo día. Entonces vamos a ir resolviendo con tomografía y cuando dispongamos de la resonancia magnética para todos los controles posteriores que tengamos al técnico presente, hacemos la resonancia magnética. Igualmente hay simplemente dispositivos que no nos van a permitir que un paciente entre a resonancia magnética, como implantes cocleares, neuroestimuladores, que son dispositivos que no se pueden quitar de manera inmediata. Hay situaciones que nos van a limitar un poco la resonancia magnética. Todos movimientos, los pacientes del código ictus, pacientes con movimientos involuntarios, que no nos van a permitir ingresar de inmediato o hacer un estudio diagnóstico de calidad. Si esto no sucede, bueno, podemos hacer un par de secuencias, una difusión, un flero, una difusión, una sangre negra, para tener unas imágenes previas, pero siempre debemos estar pendientes de la condición del paciente. Igualmente hay algún tipo de dispositivos que pueden calentarse o que son débilmente ferromagnéticos que debemos tener en consideración cuando fueron colocados. Igualmente en la resonancia magnética, para el caso del cerebro debemos tener mucho cuidado con el peso y con el volumen del paciente, si puede ser llevado a la sala de resonancia magnética o no. Antes de ir con unos protocolos de trabajo sugeridos, siempre vamos a recordar a nivel breve las familias de secuencias que tenemos. Simplemente dos grandes familias, la familia de spin-eco, eco-spin, y la familia de eco-gradiente. A su vez, cada uno tiene sus susceptibilidades y todo su árbol de secuencias. En la familia de spin-eco tenemos la fase spin-eco, tenemos la secuencia FLAIR, muy importante en el código ictus, y en la familia de eco-gradiente tenemos la secuencia FAS, con las que vamos a hacer los tiempos de vuelo, la secuencia volumétrica, la secuencia rápida, y por supuesto el magnética, que es muy importante también realizar. Y las secuencias EPI, las secuencias de difusión. Las secuencias de spin-eco, las secuencias que nos permiten una excelente diferenciación de tejido. Vamos a obtener una muy buena resolución de imágenes. Normalmente la mayoría de los equipos de base instalados son muy largas, sin embargo se han ido mejorando los tiempos de adquisición. Igualmente
con el FLAIR, que viene de la familia Spin Echo, una secuencia bastante larga, bastante pesada, pero se han ido acortando los tiempos con factores de aceleración, incluso factores volumétricos como los Hypercube, que podemos obtener buena calidad de imagen y mejorando un poco lo que es el movimiento. Ahora que toca el tema del movimiento con los pacientes de código ictus, normalmente pacientes que nos colaboran poco, entonces, ¿qué herramientas disponemos? Una herramienta que existe desde hace años y que ha ido mejorando continuamente, que son las secuencias de llenado parcial o llenado radial del espacio K, para llenar el Electric Propeller, las Blade en Siemens o las Multivane en Philips, que nos permiten corregir estos mínimos movimientos o artefactos por movimientos que produce el paciente. En la susceptibilidad magnética es muy importante, ya que podemos visualizar las hemorragias intracraneales, las hemorragias cerebrales, bien sean agudas o bien sean crónicas. Por ejemplo, en este caso que tenemos imágenes acá, el estándar para la hemorragia, como ya les mencioné, es la tomografía. Fíjense, este paciente con una hemorragia subaracnoidea, en T1 todo nos pasa un poco imperceptible, pero cuando hacemos susceptibilidad magnética por resonancia, fíjense cómo tenemos imágenes donde visualizamos que efectivamente estamos en presencia de una hemorragia subaracnoidea. Pero igualmente en lesiones de bajo flujo, de bajo gasto, que pueden producir hemorragia. Fíjense acá un angioma venoso o una anomalía venosa del desarrollo. La susceptibilidad magnética es ideal para este tipo de imágenes, para este tipo de secuencias. Pero el gol estándar, cuando hablamos de código ictus en la resonancia magnética, por supuesto, es la difusión. La difusión por resonancia magnética no solo nos ofrece la mejor especificidad que la tomografía, nos ofrece casi un 97% de especificidad en el evento cerebrovascular en fase aguda, con respecto a la tomografía, que nos llega un 50%, incluso si comparamos la misma difusión por resonancia magnética con otras ponderaciones como el T1, el T2 o el T2 FLAIR, siempre la ponderación de la resonancia magnética es la más alta, de las más altas que brinda. ¿Qué tiene la resonancia magnética? Aparte de que es muy sensible al flujo en los senos cerebrales, tampoco la difusión por resonancia magnética nos puede precisar cuándo ocurrió el evento, si es un evento reciente, no nos puede dar hora. Entonces acá es donde podemos combinar un poco la resonancia magnética, por ejemplo, con el FLAIR. Cuando observamos una imagen en difusión, hiperintensa en difusión, y no lo observamos en FLAIR, podemos decir que es un evento reciente. Cuando observamos que la imagen en FLAIR la estamos observando que es hiperintensa, estamos en realidad visualizando el edema, que está ponderado en T2, y podemos decir que es un infarto que ya está avanzado, que se encuentra avanzado, y esto le puede dar un poco de predicción al equipo de terapia endovascular sobre cuál es el territorio que pueda ser rescatado y también dónde posiblemente se puede producir una hemorragia intracraneal post-evento isquémico. Pero volviendo al estándar de la difusión que todos conocemos siempre nos produce artefactos de susceptibilidad magnética, sobre todo con prótesis, incrustaciones a nivel dentario. Igualmente, todo lo que son los artefactos de flujo en los senos intracraneales. ¿Cómo se corrigió esto? Con la difusión en Propeller. La difusión en Propeller eliminó todo este tipo de artefactos de flujo de susceptibilidad. Igualmente hizo la corrección del movimiento por el llenado radial del espacio K. Y esto, la difusión ha aportado tanto la resonancia magnética y seguirá aportando, que siempre ha ido evolucionando y va a ir evolucionando para reducir los tiempos de adquisición y mejorar siempre la resolución espacial. Fíjense, acá tenemos un paciente con un evento hemorrágico, un evento isquémico, perdón. A las 6 horas no era visible, tanto en las imágenes T1, T2 y FLAIR, y en difusión tenemos la imagen acá hiperintensa. Luego este mismo paciente, un estudio de control, fíjense como ya en fase crónica, observamos el evento en el resto de las ponderaciones.
que realizamos acá. Igualmente, por supuesto, el mapa de ADC, que es el que nos va a permitir levantar los falsos positivos. Observamos un evento hiperintenso en difusión, hipointenso en ADC. Y cuando ya el evento está en fase crónica, lo observamos hipointenso en difusión e hiperintenso en el mapa de ADC. Protocolo de trabajo que utilizo normalmente para estos pacientes código ictus. Difusión de entrada, técnica de difusión de entrada. Hacemos un flare, hacemos una sangre negra y si el tiempo y las condiciones del paciente no los permite, hacemos un fast-off para angiografía cerebral. ¿Qué vamos a observar? ¿Qué nos permite angiografía cerebral? Por resonancia magnética y la tomografía, presentó hiperintensidad de señal en difusión acá en el hemisferio derecho, y cuando hicimos un fast-off por resonancia magnética sin contraste, fíjense cómo tenemos tenue la señal, débil la señal a nivel de la arteria cerebral media derecha. Y acá simplemente está compensando por flujo, llenando por flujo compensatorio, ya que la carótida interna derecha no tiene señal, tiene ausencia de señal. ¿No? Esto es importante, el principio del tiempo de vuelo, la angiografía por resonancia magnética, que no requiere medio de contraste para la adquisición. Simplemente estás dando lo que es el flujo venoso, cuando hacemos imagen rápida arterial. Igualmente, cuando hacemos la imagen de en 2D para venoso, saturamos lo que es la señal inferior para el flujo arterial. Fíjense, el 2D TOF nos permite una imagen más sensible para flujo lento y nos va a mostrar una señal del tipo venoso, sangre del tipo venoso. Y el 3D TOF es más sensible al flujo rápido, estamos saturando la imagen superior, el flujo superior, para no tener contaminación venosa y nos permite una imagen con alta resolución y mejor señal ruido cuando comparamos el 2D TOF. Este es un mismo paciente, realizamos, aprovechamos que se iba a utilizar medio de contraste, fíjense, realizamos un 3D TOF sin contraste, sin medio de contraste, el mismo paciente, luego con la inyección del medio de contraste, hicimos la angiografía de 4 vasos con gadolinio. Fíjense la calidad de imagen sin contraste que podemos visualizar todos los vasos, incluso de menor calibre, como lo estamos observando con medio de contraste. Igualmente, cosas que nos permiten hacer las estaciones de trabajo posterior, fusionar imágenes de fase arterial con imágenes de fase venosa. La importancia de la angiografía por resonancia magnética sin contraste, fíjense cómo podemos visualizar las patologías donde está la oclusión, igualmente para el equipo de terapia endovascular, poder visualizar o no si hay flujo colateral alrededor del evento isquémico para poder tener mejor pronóstico. Igualmente, la angiografía de pacientes con malformación arteriovenosa, fíjense la sensibilidad del estudio sin medio de contraste. Cuando combinamos estas imágenes, fíjense un paciente ya con un evento que estaba prácticamente en fase subaguda, lo vemos en difusión, lo vemos con alto en ADC, ya lo estamos observando en FLAIR. Tenemos el trombo acá en el axial T2 a nivel de la carótida, del sifón carotidio, y la imagen del tiempo de vuelo la estamos observando totalmente sin contraste. Entonces, no todo lo que brilla en difusión es un ACV. Debemos tener cuidado con esto y siempre hacer nuestras secuencias morfológicas en la que observamos acá un paciente con una hiperintensidad de señal en difusión, un ADC bastante alto, pero cuando nos vamos a las imágenes morfológicas, si lo vemos en T2 FLAIR y en T1 con gadolinio, vemos que hay una captación en halo. Entonces, ¿qué es lo que estábamos observando en este paciente? Un absceso. Igualmente, en este paciente tenemos esta imagen, la imagen en halo, y cuando hacemos reconstrucciones con las mismas series con que adquirimos, observen que era un absceso periorbitario que estaba presentando este paciente, el que generó la restricción en la difusión. Entonces, no todo lo que nos brilla en la difusión es un SB. Igual con las hemorragias intraparenquimatosas. Fíjense, este paciente tenía una hemorragia intraparenquimatosa, como observamos la imagen en difusión, en susceptibilidad magnética estamos observando contrario, lo que vemos totalmente a la difusión, y podemos completar con un tiempo de vuelo, donde está toda el área hemorrágica, acá que está presentando el paciente, igual paciente con hematoma celular, hacemos imagen en T1, en T2, ya por supuesto un hematoma que estaba crónico, no restringe difusión, ya todo este espacio está ocupado por agua. Sin embargo, en la susceptibilidad magnética hay un área
que aún presenta cierta consideración a la susceptibilidad, como que nos da una frontera entre lo que está agudo y lo que está crónico. En una formación arteriovenosa, este paciente lo recuerdo, un paciente, muchacho joven de 20, 22 años de edad, que llegó totalmente descompensado, se sospechaba de un evento isquémico, un evento hemorrágico, no se ven, hicimos las imágenes por resonancia magnética. Fíjense que la difusión no presentó previamente restricción, el T1 no estuvo muy diagnóstico, y la susceptibilidad magnética fue la que nos pudo decir que se trataba de una hemorragia por una malformación arteriovenosa. Luego, esta es la imagen de la arteriografía que se realizó en el mismo centro de este paciente. Igualmente este paciente, esta es una señora que presentaba una cefalea de fuerte intensidad que no mejoraba. Le hicimos las imágenes por resonancia magnética, observen el T2, la susceptibilidad magnética, y tenía una malformación arteriovenosa bastante extensa. Sin embargo, este no era todo el problema que tenía esta señora. Presentaba, además de la MAB, una aneurisma cerebral que lo observamos acá y lo observamos acá. Doble diagnóstico por una paciente que llegó con cefalea a consulta externa ambulatoria. Este paciente igualmente, la sensibilidad de la difusión y el uso del tiempo de vuelo. Esta es una bebé de pocos días de nacido, fue sometida a una cirugía cardiovascular y presentó un déficit neurológico considerable. Fue trasladada de un hospital hasta la clínica, allá la atendimos, le realizamos, por supuesto, la niña estaba bajo sedación por el propio personal médico que la trasladó, hicimos la imagen con difusión, observamos todo este evento bastante extenso, lamentablemente, a nivel del hemisferio cerebral derecho. En FLAIR la imagen no estaba tan notoria, recordemos el evento, prácticamente habían terminado de hacer el procedimiento, presentó el déficit y la trasladaron a la clínica de inmediato. Y complementamos el estudio con un tiempo de vuelo para poder valorar un poco los vasos intracraneales. La angiografía nos permite las herramientas de imagen. Si bien no es el diagnóstico más preciso, pero se ve un poco más dinámico, más didáctico para presentar los beneficios de la difusión con el tiempo de vuelo. Podemos fusionar imagen de una difusión positiva con hiperintensidad de señal contra un tiempo de vuelo donde tenemos acá débil señal o casi nula la señal de los vasos a nivel de la arteria cerebral media izquierda. Eso es muy importante, una tomografía de cráneo. Este fue un paciente muy joven también, que llegó, le hicimos la tomografía cerebral, fíjense que ya hay una hipodensidad, perdón, estamos ligando tomografía con resonancia magnética, una hipodensidad, el parenquima cerebral, inmediatamente lo llevamos a resonancia magnética, hicimos las imágenes, fíjense acá tenemos difusión hiperintensa, ya tenemos la imagen en FLAIR, lo que les estaba diciendo, que observamos la imagen en difusión, lo observamos en FLAIR, quiere decir que el evento ya no es tan reciente, y no tenemos señal de la arteria carótida interna izquierda. Igualmente correlacionando un poco tomografía con resonancia magnética, este paciente igual que llegó con cierto déficit marcado. Observamos en la tomografía, tenemos la arteria cerebral media derecha hiperdensa. Observamos que acá hay un trombo. Cuando hacemos la imagen por resonancia magnética, la técnica, el TEDO FLAIR, nos confirma la presencia del trombo en la arteria cerebral media, como lo habíamos visto en la tomografía. Y cuando nos vamos a la imagen por difusión, fusionándolo con el tiempo de vuelo, observamos la hiperintensidad de señal en difusión y la ausencia de señal en el tiempo de vuelo. Entonces, simplemente es correlacionar y emplear las técnicas que tenemos allí disponibles a la mano. Igualmente la difusión por resonancia, fíjense, tenemos imagen hiperintensa en difusión, hipointensa en ADC, nos quiere decir que tenemos un evento. Este fue un paciente igual que llegó por consulta ambulatoria. Cuando hacemos el tiempo de observar lo que había pasado en la difusión, fíjense como a nivel de la arteria cerebral media izquierda se amputa la señal o perdemos la señal. Simplemente es el evento isquémico y quiere decir que aquí estaba la presencia del trombo. En FLAIR, igualmente en la técnica del TEDO FLAIR, observamos el trombo acá en la arteria cerebral media izquierda. Este paciente igualmente fue un muchacho joven, un muchacho de 15 años que presentó un trastorno neurológico muy importante. Le hicimos la tomografía de entrada, ya observamos un área hipodensa considerable en el hemisferio izquierdo, y luego, fíjense que tiene un poco de movimiento. Este equipo en esta época no contaba con
con propeller ni con radiales, así que teníamos que atarnos de las manos con las pocas herramientas que teníamos. Tenemos la imagen en FLIR, en difusión y mapa de ADC. ¿Qué más podemos hacer por resonancia magnética? La perfusión cerebral. Igualmente en la perfusión cerebral vamos a tener mapas dinámicos de flujo sanguíneo, volumen sanguíneo, tiempo de tránsito medio, igual tiempo a pico. Distintos mapas de perfusión cerebral. ¿Cómo podemos hacer la perfusión cerebral? La podemos hacer ponderada en T1 con contraste endovenoso, contraste paramagnético, igualmente ponderada en T2, que es la más común para este tipo de eventos. Igualmente tenemos la técnica del etiquetado arterial, que es sin contraste. La propia agua contenida en la sangre es el medio de contraste. Esto es bastante beneficioso porque no utilizan medio de contraste para la perfusión. Sin embargo, esta técnica, en lo personal, solamente la he utilizado una sola vez, toma demasiado tiempo, y cuando estamos hablando de código ictus necesitamos actuar rápido, son pacientes poco colaboradores, y si ya los tuvimos en la máquina, hicimos por lo menos difusión, tiempo de vuelo, susceptibilidad, FLIR, ya lo tenemos aproximadamente 8 o 9 minutos dentro del resonador. Estas secuencias de perfusión nos van a tomar aproximadamente unos 5 o 6 minutos más, mientras hacemos la inyección del medio de contraste y el tiempo que tomemos. Entonces, es bastante raro que el paciente nos colabore. Es una herramienta muy importante, una herramienta que se puede desarrollar un poco más, sin embargo, hoy en día requiere bastante tiempo. Como les comenté, estos son los mapas de perfusión cerebral que se presentan igualmente que en tomografía, mapas cualitativos y mapas cuantitativos. Para cerrar un poco acá esta disertación, tratando de acortar un poco el tiempo, siempre es posible revertir un evento isquémico hiperagudo o agudo siempre que sea visualizado a tiempo por los familiares o las personas que se encuentren con el paciente y que puedan trasladarlo oportunamente a un centro asistencial. Un centro asistencial donde puedan contarse con las herramientas de imágenes, donde haya un equipo realmente entrenado y se cuente con un equipo de terapia endovascular para poder revertir a nuestro paciente. Por tomografía, ya sabemos el código ASPEN, una tomografía simple nos puede brindar información, la angiotomografía también nos puede permitir valorar los vasos colaterales al área de la isquemia. Si se trata de un evento del tipo isquémico, la resonancia es el gold estándar, siempre desearíamos hacer resonancia y tener un resonador con todas las herramientas para poder atender a nuestros pacientes. Podemos hacer la angiografía sin necesidad de medio de contraste por resonancia magnética. Entonces, en conclusión, igual como les mostré, siempre va a existir la pelea de quién es mejor, la resonancia o la tomografía. Se siguen fabricando y vendiendo miles de tomógrafos y miles de resonadores al año de todas las casas comerciales. Entonces, mientras muchos pelean que quién es mejor, la tomografía o la resonancia, al final es mejor tenerlos a los dos y contar con los dos. Siempre hacer uso de todas las herramientas con las que disponemos nosotros como profesionales de las imágenes. ¿Okay? Vamos a emplear todas las herramientas en pro y en aras del paciente y ser curiosos con las máquinas. Explorar las herramientas, visualizar si lo que vimos ahora en el congreso, podemos practicarlo cuando lleguemos a trabajar al centro y ver con qué disponemos, con qué podemos trabajar siempre nosotros en nuestro centro de imágenes. Extender de nuevo el agradecimiento al comité organizador del congreso, gracias a mis colegas, a mis compañeros, a todos los que me ayudaron a formarme en la carrera, los médicos, a los técnicos y licenciados, que han sido muy importantes en toda esta curva de aprendizaje que nunca termina, que siempre está en pendiente constante. Juan. Saludos, hermano. Yo creo que el mejor es Messi, desde mi punto de vista. pero Cristiano tiene más Champions. Indiscutiblemente. Hermano, mira, muy agradecido. Una cátedra. Oye, me pasó un poquito del tiempo y me disculpan. No te preocupes. Toda una cátedra muy valiosa. Detrás de todo eso hay una gran preparación. De verdad nos sentimos orgullosos del comité organizador por tu participación, por compartir toda esa experiencia. Muchísimas gracias. Agradecido a ustedes. Hemos culminado la jornada por el día de hoy. Mañana será otro excelente día con buenos penalistas, con buenos
buenos temas a compartir con todos nosotros, con toda la audiencia. Gracias a los participantes por estar allí con nosotros. Respondimos muchas preguntas. De todas maneras, ya el compañero Carlos Guevara puso sus redes sociales y su correo a la orden. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muy agradecido. Nos honras con tu charla. Nos vemos mañana. Gracias a todos por estar pendientes. Muchísimas Muchas gracias. gracias.